Muy buenos días, niños. En el área de personal social trabajamos nuestro tema titulado Valoramos los personajes representativos de la historia del Perú. Los personajes que han marcado la historia de nuestro país. Vamos a estudiar y trabajar el día de hoy. Este tema está dirigido para los alumnos del segundo grado del Centro Educativo Experimental Rafael Narváez Cadenillas. Empezamos, chicos. Muy bien, vamos a trabajar acerca de los personajes representativos de la historia del Perú. Muy bien, acá chicos vemos como una línea de tiempo, ¿verdad? Como una flechita. Vamos a ver acerca de las épocas de la historia del Perú y los representantes de cada una de ellas. ¿Ya? La historia de nuestro país es hermosa y por eso nos sentimos orgullosas de ella. A través de las diferentes épocas vividas tienen varios personajes que debemos recordar. Muy bien, primero vamos a ver cuáles fueron esas épocas y después vamos a trabajar cada uno de los personajes que participaron en esas épocas. Empezamos con la época preincaica. Quiere decir antes de los incas. Se desarrollaron las culturas como Caral, Chavín, Nazca, Paracas, Tiahuanaco, Mochica, Chimú y Huari, incaica. Pasamos a la época incaica. Se desarrolló la gran cultura inca, quiere decir la época de los incas. Y de ahí tenemos la época de la conquista. Quiere decir que los españoles llegaron a tierras peruanas, a las tierras incas en esa época, ¿no? El virreinato. Tenemos que los españoles establecieron y gobernaron nuestras tierras. En la emancipación se dieron las revoluciones y las sublevaciones por la libertad. Y la época de la República, en la época que estamos actualmente, se inició en 1821, en donde se dio la independencia de nuestro Perú. Entonces, vamos a ver los personajes representativos de cada una de ellas. Muy bien, empezamos con los personajes representativos de la época incaica. Tenemos Manco Cápac y Mama Oyo. Recuerden la leyenda que hablamos acerca de Manco Cápac y Mama Oyo. Muy bien, fueron enviados por el dios Sol para formar un poderoso imperio. Fueron ellos quienes educaron al pueblo y forjaron el gran imperio inca. Así Manco Cápac fue el primer inca que gobernó el gran imperio. Muy bien. De ahí tenemos a Pachacútec. Fue el noveno inca que gobernó el Tahuantinsuyo. Fue un gran soberano y el que organizó el imperio. En su gobierno se inició la construcción de Machu Picchu. Miren chicos, qué interesante. Gracias a su valentía y coraje logró expandir y unir los pueblos hasta convertir al Tahuantinsuyo, que así se llamaba el Perú antes, en un poderoso imperio. Muy bien. También tenemos los personajes representativos de la época de la conquista. Tenemos a Francisco Pizarro, que fue de origen español, jefe de los 3 socios de la conquista, que fueron Diego de Almagro, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. Ellos fueron los 3 socios de la conquista. Pero quien se encargó del secuestro del Inca Atahualpa fue Francisco Pizarro. Después de recibir una recompensa por su rescate, igual Francisco Pizarro lo ejecutó en 1532. De ahí tenemos a Atahualpa. Fue el 13º Inca. En 1532 arrebató la corona a su hermano Huáscar. Fue tomado prisionero en Cajamarca por los españoles. Ofreció por su rescate 2 habitaciones llenas de plata, 2 de plata y 1 de oro. Cumplió con su oferta, pero los españoles no cumplieron con su parte. Igual fue asesinado. Muy bien, entonces vamos a completar la información de acuerdo a las diapositivas antes explicadas. Completa los siguientes enunciados. Fue el primer Inca, Manco Cápac. Muy bien. Salieron de las aguas para formar el imperio. ¿Quién fue? Muy bien, Manco Cápac y Mama Oyo. Organizó y unificó el imperio Inca. Muy bien, Pachacútec. Fue ejecutado por Francisco Pizarro. Atahualpa. De los personajes estudiados, ¿a quién admiras y por qué? Esa es una pregunta libre, chicos. Ustedes lo interpretan. ¿Quién fue el personaje que más admiran
Y me dicen por qué. Yo he puesto a Atahualpa por su valentía de defender el imperio de los incas de los españoles. Esa es mi respuesta. A lo mejor ustedes tienen otra respuesta, otro personaje. ¿Ya? Muy bien. Ahora, seguimos. Ya, chicos, seguimos conociendo los personajes más representativos de la historia del Perú. Ahora nos vamos con los personajes de la época de la emancipación. ¿Qué quiere decir? Que querían liberarse del dominio español. Empezaban las rebeliones. Y el que más destacó fue Túpac Amaru II. Fue mestizo, hijo de español y una indígena. Nació en Cusco, en el pueblo de Tinta. Su verdadero nombre fue José Gabriel Condorcanqui. Se rebeló contra el abuso de los españoles el 4 de noviembre de 1780. Aunque fue capturado y ejecutado por los españoles, su rebelión fue muy importante, ya que sirvió como ejemplo para que un tiempo después se consiga la libertad. Quiere decir que todo lo que hizo Túpac Amaru no fue en vano. Sí, tiempo después consiguieron su libertad. Ya no estaban bajo el dominio de los españoles. Muy bien. Ahora tenemos personajes de la época republicana. Tenemos a José de la Riva Agüero, que fue un militar y político peruano, estudió en España, por un golpe de estado fue el primer presidente de la República del Perú en 1823 y el primero en lucir la banda bicolor presidencial, pero ese mismo año fue destituido de su cargo y expulsado a Europa. Y tenemos José de Torre Tagle, que fue un militar y político, fue nombrado gobernador de Trujillo y proclamó la independencia de esta ciudad en 1820. Gobernó como segundo presidente del Perú entre 1823 a 1824. Durante su mandato se redactó la primera constitución del Perú. Muy bien, chicos, ahora vamos a trabajar, vamos a completar la información. Entonces, completa los siguientes enunciados sobre el tema. ¿Quién fue el primer presidente del Perú? José de la Riva Agüero. ¿Quién fue el que se rebeló contra las injusticias de los españoles? Túpac Amaru. ¿Proclamó la independencia de Trujillo? José de Torre Tagle. ¿Fue el segundo presidente del Perú? José de Torre Tagle. ¿Vivió en la época de la emancipación? José de Torre Tagle. ¿Y realizó el primer golpe de estado? José de la Riva Agüero. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a la última pregunta. De los personajes estudiados, ¿a quién admiras más? ¿Por qué? De las épocas, ahorita que hemos estudiado, emancipación, república, ¿a quién admiran más? También es una pregunta libre. Para mí, Túpac Amaru, porque luchó por los intereses de su gente. No estaba de acuerdo con el abuso de los españoles. Muy bien. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, quédense en casa, se despiden sus tutoras de segundo grado. Chao, niños.